gusto realmente poder verte, desearte el mejor año de tu vida y bueno, saludar siempre la valentía con la que has encarado emprendimientos, la lucha de tus pueblos. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Jimena, pues agradecido por este espacio. Un saludo a toda tu audiencia y pues sin duda tenemos grandes desafíos. De igual manera, mis augurios de grandes éxitos en este nuevo periodo. Creo que los bolivianos estamos ante una antesala de marcar también una gran diferencia en este nuevo reto de poder elegir un gobierno que pueda proyectarnos a mejores días en nuestro país. Gracias, Alex. ¿Por qué con Alex? Alex es, como ustedes lo saben, un activista, él es coordinador nacional de defensa de las tierras indígenas y áreas protegidas, ha estado en diferentes foros internacionales, ha sufrido persecución del anterior régimen, pero bueno, él está acá para hablar con nosotros porque además es vicepresidente de la Cámara Regional de Turismo, la Cámara de Rurrenabaque, y bueno, no sé si la gente sabe, pero él es licenciado en turismo, ha estudiado acá en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene una maestría de la Universidad Católica Boliviana en gestión turística, habla castellano, habla inglés y su lengua madre es el quechua. Así es. El quechua lo hablan en Apolo, ¿no? Bueno, sí, que sería la parte sur del Parque Nacional Maridi. Yo vengo del territorio de la nación Uchupiamona. Uchupiamona. Ya no hay la lengua uchupiamona. Es como que sí, la han perdido, ¿no? Sí, la nación Uchupiamona fue contactada un 19 de marzo de 1616 y según información, ¿no?, de los jesuitas, los franciscanos que llegaron a evangelizar a estas tierras, se calcula que en 1888 hubieran muerto los últimos indígenas uchupiamonas hablantes todavía de nuestra lengua. A partir de ese periodo queda prácticamente como lengua nativa el quechua, que no es una lengua propia de los uchupiamonas, pero que en la actualidad lo practicamos, ¿no? Dado quizás nuestra cercanía a estas poblaciones Apolo, como quizás la población más referente en el sur del Parque Nacional Maridi, en la provincia Franz Tamayo, y que, claro, en esta primera región tuvieron sus reducciones, sus misiones, los franciscanos. Entonces, ellos aprendieron el idioma nativo de esa región, el quechua, y cuando incursionaron a la selva, se encontraron con pueblos que hablaban distintas lenguas. Entonces, un poco para poder lograr la comunicación, ¿no? Lo que hacen es, en parte, traer a los indígenas uchupiamonas hasta Apolo, donde tenían la misión de Apolobamba, y luego llevan también indígenas de esta misión hasta la misión San José de Uchupiamonas, prácticamente en una forma de imposición de una lengua, si bien es indígena, pero que no es una lengua propia, ¿no? Entonces, eso se dio en ese periodo y bueno, nos gustaría, sin embargo, quizás a través de estudios antropológicos, arqueológicos, poder determinar y conocer a mayor profundidad ese periodo, ¿no? O sea, qué interesante, gracias Alex. Alex Vilca, yo dije, es licenciado en turismo en la UMSA, tiene una maestría en gestión turística, habla español, inglés, el quechua. Él es vicepresidente de la Cámara de Rurrenabaque de Turismo, la Cámara Regional. Él tiene un emprendimiento sobre ecoturismo en el Madidi, que está dentro de la TCO Uchupiamona. ¿Por qué he hablado del tema académico al inicio del programa? Porque el anterior gobierno desconoció el origen indígena, su lucha indígena, sus raíces, solo por tener un título académico, por tener un emprendimiento de turismo con su propia gente, con su propio pueblo, ¿no? Así es. ¿Te acuerdas? Sí, es en un acto total de discriminación, de racismo, en un gobierno que se ha embanderado de las luchas indígenas, ¿no?, como el primer presidente indígena de nuestro país, el gran héroe defensor de la madre tierra.
Entonces, claro, eso es algo contraproducente. Sin embargo, pues también nos alienta a los indígenas a que debemos prepararnos, a que tenemos que especializarnos. Y hay que estudiar, hay que ir a la universidad. Entonces, los Uchupiamonas, Jimena, a principios de los 90, hemos incursionado en la actividad del turismo. En ese periodo probablemente no teníamos la certeza de qué tipo de turismo íbamos a hacer, porque en los años 70, 80, en esta región que luego en 1995 fue declarado como Parque Nacional Madidi, ya se venía haciendo turismo de aventura, ¿no? Una empresa que recuerdo es Tawa, de un emprendedor francés, que ya contrataba los servicios de los jóvenes uchupiamonas, sobre todo para que sean porteadores y puedan ser los guías, ¿no? Donde puedan encontrar básicamente mayor cantidad de fauna. Para ese entonces esta actividad se concentraba en un turismo de aventura, que estaban dedicados a la cacería con rifles, a la pesca. No era una forma sostenible, sustentable, pero es lo que se hacía en ese entonces. Claro, no era una forma amigable tampoco. Claro, allá llegaban en avionetas. Recuerdo de que este señor francés tenía una amistad muy cercana con el presidente de entonces, Hugo Banzer Suárez, quien muchas veces se iba también en una avioneta hasta ese lugar para pasar sus fines de semana. Ahí llegaban los turistas franceses y quienes prestaban sus servicios cargando los equipajes o manejando las balsas, cayapos, que son maderas redondas para flotar en el río, o mostrarle a estos turistas franceses los lugares más estratégicos para la cacería, eran los uchupiamonas. Entonces, eso sirvió como una experiencia previa para que más tarde, a principios de la década de los 90, los uchupiamonas decidieran trasladarse de este lago que se llama Santa Rosa, donde estaba establecido el francés, se trasladan a una laguna media hora más arriba, una laguna pequeña que se llama Chalalán, y ahí los uchupiamonas establecen su propia iniciativa. Tenemos imágenes de Chalalán, por favor, si las podemos compartir, también del Madidi, para poder también volar con todo lo que nos está contando Alex. Entonces, en ese entonces, mira, estos jóvenes uchupiamonas, ¿no?, deciden hacer algo propio. Con esa experiencia previa de ver al francés organizar, manejar grupos, y ellos encuentran en esa actividad el turismo de aventura, practicando caza y pesca, como una posibilidad para generar ciertas posibilidades de empleo, de ingresos para nuestras familias. Era un sueño que prácticamente pues no se sabía a dónde iba a llevar, ¿no? Entonces, en los 90 encuentran también la ayuda de un emprendedor paceño que tenía su empresa Colibrí. Este señor es el que se alía a los uchupiamonas y les compromete la comercialización, es decir, el contacto con los turistas, ¿no? Porque alguien tenía que hacer el contacto para que lleguen hasta la laguna Chalalán, y ellos quedarse allá para prestar los servicios turísticos rudimentarios, ¿no? Pero en esa idea, Jimena, para ese entonces, ya se estaban haciendo estudios de evaluación rápida en esa región. A principios de los 90. Es por eso que en el 95 estos estudios permiten la declaratoria de Parque Nacional, esta gran área de un valor natural, biológico, que es conocido actualmente como la reserva natural más biodiversa del planeta. Entonces, fueron muchos quizás los momentos que permitieron a que los uchupiamonas incursionaran al turismo. Recordemos que a finales del 80, un ciudadano israelita, Yossi Hinsberg, claro, que lo tuvimos acá en el programa, gracias a ti, incursiona por la región de Apolo, que son prácticamente las nacientes del río Tuichi, las montañas de Apolobamba. Entonces, un
un lugar bastante alejado, remoto, pero que cautivó el interés de Josie Ginsberg junto a otros 3 amigos, en total 4, que se deciden aventurar por las nacientes del Tuichi. Ellos no sabían de los riesgos que implicaba hacer eso, pero tenían en mente que esa región era exquisita, y que vivían pueblos todavía en aislamiento voluntario, los toromonas, y dentro de su deseo era encontrar a ellos, ¿no? Viviendo en su estado pues de usos y costumbres sin esta perturbación que vivimos, ¿no? Y que probablemente ellos estaban, ¿no?, al acceso de mucha riqueza, entre ellos el oro. Entonces eso era su motivación, pero encontraron un río muy salvaje, con corrientes muy fuertes, que pues obligó a ellos a tener que retornar. 2 de ellos retornaron, nunca más se supo de qué pasó, y Josie con un ciudadano americano continuaron por el río y prácticamente sufrieron un naufragio que los separó a los 2, ¿no? Josie se queda prácticamente en una piedra en medio del río, en tanto 3 días estuvo. En tanto, sí, estuvo perdido, ¿no? Su amigo es arrastrado por la corriente. Entonces, ¿y qué pasó ahí? 21 días estuvo Josie Ginsberg pues, perdido en esta selva. El ciudadano americano había sido rescatado por los pobladores uchupiamonas, que estaban haciendo cacería en una especie de suerte, de milagro para el ciudadano americano, porque si no llegaban ellos era prácticamente imposible salvar al americano y luego salvar al ciudadano israelita, que con esa ayuda bajaron hasta Rurrenabaque, pidieron ayuda de los pioneros del turismo en Rurrenabaque, el caso de Tico Tudela, que tiene su agencia Fluvial Tours. Entonces ellos acudieron en este rescate. Y Josie se convirtió también en una persona que dio las ideas, los criterios a los uchupiamonas en esa su retribución a que fueron rescatados, ¿no? De pensar ya en un modelo distinto de este turismo que habían aprendido los uchupiamonas, de caza y pesca, que era depredatorio. Entonces él habla de que hay un segmento de turismo que puede pagar más dinero y que es amigable del cuidado medioambiental. Y entonces en 1995 se declara parque, y eso suma a esta iniciativa. Claro. Entonces han habido una serie de momentos que pues a los uchupiamonas nos han permitido, Jimena, incursionar muchas amistades, muchas instituciones. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha sido quien ha financiado este proyecto de desarrollo de ecoturismo. Mira las imágenes, ¿te acordás cuando viniste al programa y ahí tuvieron ustedes la premier de la película? Eso es en San porque José se escribió un libro, en realidad primero, y luego se hace la película. Y ¿sabes qué? Lamenté yo mucho que la película la hayan hecho en otros escenarios. Sí, lo hicieron en Colombia y Australia. Porque hay unos términos, ¿no? Hay una normativa que no te permite utilizar los espacios en Bolivia. ¿Por qué pasó con lo del salario Uni? Bueno, ¿qué pasó en este caso? ¿Te contó yo sin qué fue? Que yo sepa, sí, de la conversación ahí está, que tuvimos con Josie, es que el gobierno boliviano no brindaba las garantías, por un lado, ¿no? O sea, el rodar esta película y hacerlo en la selva boliviana, en el Parque Nacional Maridi, en este río Tuichi, obviamente que implicaba un esfuerzo más grande, titánico, ¿no? Para quienes estaban encaminados en hacer la película. Entonces, no era, por un lado, logísticamente y sin el apoyo gubernamental factible hacerlo. Entonces, buscan otras alternativas que se asemejen, ¿no?, a las bondades, características naturales, paisaje, pueblos indígenas, y ahí encuentran a Colombia y a Australia, quienes han facilitado de alguna manera, ¿no?, con precios más accesibles para que pueda rodar esta película. Y extrañamente, Jimena, esta película no ha circulado en nuestros principales cines, porque se temía de que pueda despertar mayor conciencia ambiental, ¿no? Por lo del Chepete y Bala, ¿no? Por lo del Chepete Entonces, Bala, claro que sí. Esperamos que en algún momento, sin embargo, esto se pueda proyectar, se pueda
ver. Si bien no ha sido rodado en nuestro país, en las selvas bolivianas. Pero cuenta la historia, ¿no? Cuenta la historia y muestra ecosistemas, paisajes, estos ríos muy parecidos a lo que es el Tuichi, ¿no? Oye, ¿cuánto daño, no? ¿Cuánto daño le hizo lo que se determinó en su momento, el tema de las visas a los israelitas durante la gestión de Evo Morales? El 70% de los turistas que llegaban a este lugar, que hacen turismo, era israelita. Sí. ¿No? Bueno, claro que a partir del 12 de diciembre la presidenta Yanine Áñez emitió un decreto que elimina la visa para el ingreso de turistas de Israel y Estados Unidos. Hemos vivido a principios del 2000, yo creo, el boom del turismo en Rurrenabaque. Y es importante mencionar, Jimena, de que los pueblos indígenas, asistidos por la cooperación internacional sobre todo, hemos sido la punta de lanza. O sea, Chalalán es un ícono en cambiar el pensamiento y la forma de hacer un turismo. Aquello que se estaba enfocando más en aventura, un turismo barato. Chalalán se convierte en el primer centro de ecoturismo en nuestro país y lo podemos encontrar esto en la revista National Geographic. En la edición, Chalalán sigue ahora. Chalalán sigue. Y los uchupiamonas, no contentos con haber logrado Chalalán, nos desafiamos a crear más emprendimientos. Pero claro. Actualmente tenemos 5 emprendimientos que están consolidados, 2 que están en camino a consolidarse. Mi persona es cofundador de uno de esos 5 emprendimientos, en el caso de Madidi Jungle, pero está Sadiri Lodge, que es un ecolodge especializado en la observación, por ejemplo, de aves. Está Berraco del Madidi, que es el emprendimiento mucho más profundo en la selva, ¿no? En el valle del Tuichi. Está Corazón del Madidi. Entonces, y eso ha sido prácticamente quizás el sustento o la argumentación más fehaciente para que el 2019 nuestro país, Bolivia, sea acreedor de este premio que dabas lectura del World Travel Awards 2019 como mejor destino verde. Claro. Entonces, pero también no somos los uchupiamonas los únicos, Jimena, sino nuestros hermanos tacanas. Claro. Tienen emprendimientos de ecoturismo. Está San Miguel del Bala, nuestros hermanos chimanes, mocetenes, han tenido también un momento muy óptimo en la gestión y manejo de un emprendimiento de ecoturismo que es Mapajo Ecoturismo Indígena. Estaban los hermanos que han migrado de tierras altas en la ruta Rurrenabaque-Yucumo, que viven en la carretera. Ahí se hizo un turismo ecológico social. Entonces, han sido los pueblos que en su momento le han dado ese tinte especial a cambiar una nueva forma de pensar en un turismo más responsable, en un turismo inclusivo y que permita a los indígenas, en este caso uchupiamonas, a ser gestores, ¿no?, de sus propios emprendimientos. Oye, el hecho de que Bolivia mantendrá su política de puertas abiertas para el mundo, como lo dijo la canciller Karen Longaric, las decisiones políticas deberían, como lo hemos titulado, promover el turismo sostenible en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Por el crecimiento de los pueblos, porque tenemos parques maravillosos, tenemos realmente muchas cosas hermosas que queremos mostrar y nuestros pueblos pueden salir adelante con esto. Sí, y hay ya experiencias que demuestran que es posible, Jimena. Sin duda, no es una tarea sencilla. Eso implica mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero mucho compromiso, pero estamos demostrando que podemos los indígenas manejar negocios bastante complejos. El turismo no es una actividad económica de fácil gestión, ¿no? Pero sin embargo, hay experiencias y en otras regiones de nuestro país también podemos observar que hay comunidades indígenas, tanto en tierras altas como en la Amazonía, que se han ido involucrando. Son más de 100 los proyectos de turismo que involucran a comunidades indígenas campesinas en nuestro país. Entonces, creo que lo que falta
sin duda es un acompañamiento mucho más decidido desde la gestión pública en sus distintos niveles, el municipio, las gobernaciones, el nivel central. Se ha estado haciendo ciertos esfuerzos que prácticamente no han dado rédito, Jimena, ¿no? Como recordarás, las actividades del Dakar, ¿no? Supuestamente para promover un turismo. Eso fue fatal. Era contraproducente, ¿no? Luego se intentó también construir una marca país, Bolivia te espera, que hasta cierta parte se tuvo, digamos, eco, pero que no tuvo un acompañamiento, no tuvo una apropiación y un empoderamiento también de la sociedad civil. El turismo que llega hasta el Parque Nacional Madidi, hasta, no sé, la región Uchupiamona, hasta Rurrenabaque, ¿es más del exterior? ¿Es israelita? ¿Es estadounidense? ¿Es europeo? Sí, para nosotros, por ejemplo, la obligación de visa para los ciudadanos americanos ha sido y en específico para la TCO Uchupiamonas y su emprendimiento Estrella Chaladán, ha sido lapidante. Porque Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Alemania, eran los países de mayor afluencia a este emprendimiento. Sobre todo Estados Unidos, ¿no? Siempre estaba en el primero o en segundo lugar en cuanto a nuestras estadísticas. Con la visa esto prácticamente llega a desaparecer. Los israelitas no son un segmento para los emprendimientos que manejamos nosotros. De hecho, podríamos contabilizar menos del 1% de las visitas que recibimos en la TCO, que tienen como, digamos, origen al segmento israelita. Pero sí eran importantes este segmento para Rurrenabaque, porque estos jóvenes principalmente decidían pernoctar varios días, semanas en Rurrenabaque. Se quedaban en Rurrenabaque. Claro, entonces eso hacía que los hoteles, los restaurantes, los mercados, las tiendas de barrios tengan la posibilidad, los mototaxistas tengan la posibilidad de hacer fluir, ¿no? Y ahora los turistas llegan, ¿se quedan mucho tiempo o no? Bueno, los turistas europeos, americanos, australianos, normalmente llegan al aeropuerto, pernoctan entre 1 o 2 noches máximo en Rurrenabaque y hacen su tour y retornan, ¿no? Y algunos, inclusive, Jimena, llegan al aeropuerto, van hacia el atractivo turístico Pampas o Selva en el Parque Nacional Madidi, retornan y vuelven al aeropuerto sin la pernoctación en Rurrenabaque. ¿Los bolivianos acudimos? Los bolivianos... ¿Al Parque Madidi, a Rurrenabaque? ¿Visitamos esa nuestra maravilla? Todavía es incipiente, pero no es despreciable. Si revisamos las estadísticas de arribo de ciudadanos bolivianos a Rurrenabaque y al Parque Nacional Madidi o Pampas del Yacuma, vamos a encontrar de que está entre los 5 o 6 países que más visitan. Entonces, lo que sí está faltando para incentivar más al turismo nacional son las conexiones, ¿no? Rurrenabaque, Jimena, tiene probablemente las tasas o los costos más elevados de billetes de avión en nuestro país. Es mucho más económico irte a Santa Cruz, que es 1 hora de vuelo, comparado a ir a Rurrenabaque, que son unos 30 minutos de vuelo. Eso por las características. Es caro, entonces. Sí, por las características del aeropuerto que aún todavía no reúne las condiciones, ¿no? Lamentablemente, un destino tan importante para ver Amazonía no ha sido priorizado por los gobiernos de turno en sus diferentes niveles. Se ha hecho, pero aún falta darle más prioridad para que este destino emblemático, y no es casual que The New York Times hubiera reconocido como el mejor tercer destino de entre 52 atractivos mundiales, ¿no? Entonces creo que los bolivianos tenemos que empezar a valorar mucho más lo que tenemos. Bolivia es un país mega diverso, Jimena.
tenemos ecosistemas únicos como el Salar de Uyuni, que no existe en ninguna otra parte del mundo, así como la Chiquitanía, este bosque seco chiquitano que ha sido destruido el año pasado. Esos son ecosistemas para nosotros emblemáticos, no existen en ninguna parte del planeta. Las pampas del Yacuma es una especie del pantanal boliviano, brasileño, que está a nuestro alcance, y creo que Rurrenabaque, como ningún otro punto en el planeta, Jimena, te permite visitar dos ecosistemas distintos que corresponden a la cuenca amazónica. Una cosa muy diferente es estar en la selva del Parque Nacional Madidi, que tiene gran vegetación, ¿no?, que te permite sentir la selva, pero otra cosa es las pampas del Yacuma, un bosque abierto, un bosque inundado, y que te permite la observación con mayor facilidad de las especies. ¿Puedes pernoctar en estos lugares? ¿Puedes quedarte, por ejemplo, claro que sí, en la región Uchupiamona? Sí. Los mismos indígenas, los mismos habitantes son los que te dan alimentos, te dan el hospedaje, todo. Claro que sí. Hay excursiones que se hacen desde un día. En el caso de la TC Uchupiamona, estos emprendimientos pueden acoger hasta 5 días. Sin embargo, también está la posibilidad de pernoctar más días en el Madidi. Hay excursiones que se hacen hasta de 2 semanas, ¿no?, caminatas muy largas. Qué belleza. Entonces, creo que, y también en cuanto la gastronomía, la gastronomía. Todo es natural, o sea, estamos en un permanente contacto con la naturaleza. Claro que sí. A sí. eso vamos ahí. Claro que sí, es estar en contacto pleno con la naturaleza, desconectados de este mundo que nos agobia muchas veces, nos estresa. Es prácticamente sentir a flor de piel, ¿no?, los misterios y la energía que tiene el bosque. Y creo que por eso los bolivianos necesitamos valorar lo nuestro, querer lo nuestro, amar lo nuestro. Y yo estoy convencido, Jimena, de que nuestro país tiene grandes oportunidades con el turismo. Costa Rica, en Centroamérica, claro, es un ejemplo, ¿no?, el doble del tamaño del Parque Nacional Madidi en extensión, y mueve millones por turismo. Han tenido también unas políticas públicas totalmente alejadas del extractivismo, y ha demostrado que sí, que se puede seguir adelante, ¿no?, con estos temas, y que más bien le dan millones. Así es, y creo que eso es algo importante, dado la cantidad de proyectos extractivos que se han ido prácticamente intensificando en nuestro país, especialmente en el anterior gobierno. Eso pone en grave riesgo este gran patrimonio natural y cultural que poseemos los bolivianos. ¿El estado de las carreteras a Rurrenabaque es bueno? Porque algunas personas nos están escribiendo, bastante. Nos dicen el tema de las carreteras. Yo creo que por lo menos un 70% en la ruta La Paz, que pasa por el camino que va a Los Yungas, llega a Caranavi hacia Yucumo, Rurrenabaque, está ya asfaltado. Ciertamente hay tramos que todavía son de tierra y que en las épocas de lluvias hay deslizamientos, pero ya ha mejorado sustancialmente. Cuando yo estudiaba acá en la universidad demoraba 18 a más horas para venir desde allá, ahora lo puedo hacer hasta en 10 horas. Algunas veces en 14. Y bueno, pero uno ya puede parar también en algún algo. lugar y disfrutar de las maravillas que tenemos como país, ¿no? Así es, Jimena. Alex, siempre es muy lindo verte, siempre es muy lindo conversar contigo. Aplaudimos los emprendimientos de los hermanos indígenas en todos estos emprendimientos de ecoturismo. Aplaudimos tu formación académica en la Universidad Mayor de San Andrés, tu maestría. Aplaudimos que más jóvenes indígenas de la región se capaciten, entren a la universidad y que sean ustedes prácticamente la ventana y quienes abren la puerta a toda la maravilla que tenemos en Bolivia. Se puede hacer turismo sostenible, se puede hacer ecoturismo con responsabilidad y especialmente con compromiso. Totalmente, Jimena, pues agradecido por este espacio. Esperamos que más iniciativas de esta naturaleza empiecen a germinar en muchos rincones de nuestro país. Somos un país bendecido por maravillas incomparables. Esto nos hace diferentes. El tener la posibilidad de pueblos indígenas con esa cultura todavía latente, viva,
nos hace diferentes. Entonces creo que está a nuestro alcance el poder lograr grandes cambios para nuestro país, y pues encantado una vez más de estar en tu programa y prestos a poder acudir cuando se dé la oportunidad. Muchas gracias, Alex. Gracias de verdad, Elena. Siempre eres bienvenido. Muchas gracias. Vámonos a la pausa, enseguida seguimos actualizando la información desde la unidad móvil y tenemos más entrevistas programadas para esta noche. Aguárdenos unos segundos, por favor, enseguida más actualidad informativa.